Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes de la materia de dendrometría. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado, perteneciente a la carrera de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas. Y en esta videoclase que corresponde a la semana 8, que vendría siendo del 30 de marzo al 3 de abril del presente año 2020. A continuación, se va a ver unos temas principalmente de carácter teórico. En posteriores videos veremos la manera de cómo llevarlo a la práctica en lo que vendrían siendo hojas de cálculo en el programa de Excel. Estas hojas de cálculo o todo esto que vamos a ver a continuación, toda esta teoría es de suma relevancia, ya que mucho tiene que ver con lo que vendrían siendo nuestras condiciones forestales, y es de vital importancia que como ingenieros forestales pues las podamos conocer. Les repito, este tema, en este video se van a ver los temas de una manera teórica, y se dará especial énfasis a lo que vendrían siendo pues los fundamentos de las mediciones y de cómo llevarlas a cabo, y sobre todo de cómo manejar todos aquellos datos que nosotros pues en campo. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Y vamos a comenzar con lo que vendría siendo la cubicación de árboles individuales. Hay que tener o hay que prestar mucha atención a esta parte, porque generalmente dentro de la ingeniería forestal, nosotros lo que hacemos es mediante inferencias estadísticas, o sea, medimos ciertos árboles, determinar o inferir en la medición de lo que vendría siendo el bosque por completo. Yo sea todo esto, vamos a comenzar principalmente con los que vendrían siendo con los componentes del árbol. Los componentes del árbol se pueden dividir en dos grandes grupos o dos grandes clases. Los que vendrían siendo los externos, o sea, lo que podemos apreciar nosotros a simple vista, y lo que vendrían siendo internos. Los externos, de los cuales vamos a tomar especial énfasis en esta clase, van a ser el fuste, las ramas, las puntas, el tocón y la corteza, porque todo esto es lo que se puede apreciar a simple vista, pero no olvidando que la estructura interior de lo que vendría siendo el árbol o el tronco son la médula, el duramen, el cambio y la albura, aunados con un último, que el cual nosotros podemos apreciar, que viene siendo pues la corteza. Dentro de estos componentes hay que poner especial atención a ese que se le denomina tocón. El tocón es la parte remanente del árbol que queda una vez que nosotros lo derribamos para hacer su posterior cosecha. ¿Ok? Bueno, una vez dicho todo esto, también hacer una especial mención a lo que vendría siendo el tronco, ya que esta es la parte más importante o de interés en lo que vendría siendo el ingeniero forestal, ya que él mismo sostiene la copa y sobre todo tiene diversas texturas, las cuales hacen diferenciar también y juegan un papel muy importante en lo que vendría siendo más adelante para ver a qué industria lo vamos nosotros pues a mandar. La otra parte también es muy importante, que vendría siendo la copa, y al fin y al cabo son un conjunto de ramas, ramillas, hojas y flores. Es donde se podría decir donde el árbol pues capta todo su alimento mediante la fotosíntesis. Bueno,
Los troncos de los árboles eh, generalmente se asemejan mucho a lo que vendrían siendo eh, figuras geométricas. Los troncos de los árboles cuyo crecimiento no ha sido perturbado por causas exteriores tienden a tomar una forma regular o simétrica, de tal modo que su eje resulta sensiblemente rectilíneo, su sección transversal más o menos circular, y en su conjunto pueden asemejarse a cuerpos geométricos generados por la rotación de una línea alrededor de un eje situado en el mismo plano. Como nosotros podemos apreciar en la imagen, podemos ver que según vaya siendo la sección del árbol, se asemeja mucho a lo que vendría siendo una figura geométrica. En la parte que se le denomina como base, podríamos decirle que se parece mucho, hay un neloide. Arriba del neloide es donde más se asemeja a lo que vendría siendo un cilindro, y arriba de este, lo que vendría siendo un paraboloide apolónico, y al final, o lo que vendría siendo la punta de la copa, se asemeja mucho a lo que vendría siendo pues un cono. En función de esto es que se le dé el nombre de tipos dendronómicos a los cuerpos geométricos que se asemejan a los troncos o fustes del árbol para determinar su volumen. Los fustes de los árboles normalmente no adoptan la forma de un tipo dendrométrico en toda su longitud, pero es posible identificar a sus truncados en segmentos del fuste, como se puede apreciar en la imagen. Fíjense. Bueno, para nosotros llevar a cabo las mediciones, generalmente se emplea lo que comúnmente se le denomina un método analítico, y este método simplemente asume que la forma del árbol, ya sea como un todo por secciones, es semejante a, sólidos geométricos básicos, como en la anterior imagen se presentó, que viene siendo cilindros, paraboloides, conos, niloides o troncos de estos muy similares. El volumen de estos sólidos se obtiene mediante fórmulas específicas que a su vez se utilizan para la cubicación de árboles y de trozas. El desarrollo de esas fórmulas se va a describir en las siguientes diapositivas. Bueno, para comenzar, es decir que vamos a ver lo que vendría siendo la fórmula de Smalian. Pero antes hacer un pequeño paréntesis, porque tratándose de ubicaciones que requieren exactitud, los fustes o troncos de los árboles deben dividirse o suponerse divididos en trozas de igual o de diferente longitud y se cubican por separado, de tal forma que la precisión de la cubicación será mayor en tenor sea la longitud en que se divide el fuste. Miren, en la clase pasada, en la última diapositiva les platiqué, o vimos lo que vendría siendo, pues que en función que el árbol crece o lo medimos en altura, va disminuyendo en diámetro. Estas irregularidades generalmente se conoce como coeficiente mórfico o factor de usamiento. En las próximas diapositivas vamos a platicar un poco, y en próximos videos vamos a ver cómo podemos estimar todas estas variables. Pero aquí de lo que se trata en concreto es que para que nosotros podamos tener una mayor precisión del volumen o de las variables, es necesario que nosotros, una vez derribado el árbol, lo vayamos seccionando. Esto es la base fundamental de todas las mediciones, sobre todo porque nos va a dar pauta a crear lo que vendrían siendo tablas de volúmenes, también pueden ser tablas de corteza, tablas de alturas, y nos dará como un sinnúmero
de productos. Es por eso que quiero que quede muy claro que entre menos, entre sea el mayor número de trozos en las cuales se seccione el árbol, la precisión de la medición aún será mejor. A continuación se van a presentar algunas de las fórmulas más comunes dentro del rubro forestal. Comenzando principalmente con lo que vendría siendo la fórmula de Smalian. Y la expresión del Smalian lo que nos indica es que el volumen de un fuste o de una troza es igual al producto de la semisuma de las áreas de las secciones transversales extremas de la troza por su longitud, como se indica a continuación. Miren, muy fácil, BS que significa volumen de Smalian y arriba lo que vendría siendo pues la superficie 0 o la superficie mayor o lo que vendría siendo superficie 1 entre 2 por el largo o la longitud de lo que vendría siendo la troza o el fuste. A continuación podemos apreciar de una manera mucho más gráfica lo que vendría siendo esta fórmula. Si nos damos cuenta, ese 0 viene siendo el diámetro mayor, porque tiene el diámetro más grande, y ese 1 viene siendo el diámetro menor. Simplemente nosotros aplicamos esta ecuación en la cual se suman y luego se dividen por 2, y al resultado o el producto de este, pues lo multiplicamos por la longitud de la troza. Y aquí es donde, minutos atrás yo les platiqué de que lo más conveniente es que cuando nosotros imaginemos que este sea todo el árbol, lógicamente este árbol ya está ya está derramado. Comúnmente se le conoce derramado cuando el motosierrista, después de haberlo derribado, corta todas las ramas aledañas al fuste principal, y esto vendría siendo el fuste principal. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestro fuste principal, lo que tenemos que hacer es cortarlo en piezas para poder hacer una medición mucho más exacta y mucho más minuciosa, lo cual nos derivará en resultados mucho más exactos. Bueno, eso es lo que vendría siendo la fórmula de Smalian. Y obvio y usualmente para la explicación de esta expresión se obtienen los diámetros de las secciones extremas, lo repito, del fuste o troza, y con ello se calculan lo que vendrían siendo las áreas. Eso posteriormente lo estaremos haciendo en una hoja de cálculo de Excel para que no haya ninguna duda. A continuación vamos a explicar un poco lo que vendría siendo la fórmula de Hoover. Y puedo decir que de los métodos comerciales de cubicación, el de Hoover es seguramente el más sencillo en cuanto al cálculo para obtención del volumen de un fuste o troza, pues para obtenerlo solo se requiere la determinación del área de su sección transversal media y de su longitud. El procedimiento da resultados bastante aceptables cuando los fustes no son muy largos y adoptan formas cilíndricas o de truncado paraboloidal. Como es lo común tratándose de coníferas de sombra tolerantes, como lo que vendría siendo el Abies. Aquí podemos apreciar una vez más, de manera gráfica, lo que vendría siendo la fórmula de Hoover. Aquí me equivoqué. Bueno, como les venía diciendo, esto es muy fácil. Simplemente lo único que nosotros tenemos que hacer es pues medir lo que vendría siendo el área de la sección transversal media, que vendría siendo esta, y lo multiplicamos simplemente con lo que vendría siendo la longitud o lo largo de la troza. Una vez más les repito, entre más seccionado esté el árbol
o a mayor número de trozas o menor sea la longitud de cada una de estas trozas, lógicamente la exactitud de nuestros resultados será mucho mejor. Bueno, a continuación les voy a presentar lo que vendría siendo la fórmula de cubicación por el método de Newton. Y dice que para la cubicación de ajustes y trozas, en lugar de emplear las fórmulas de los paraboloides de revolución o de sus truncados, puede emplearse la fórmula de Newton, la cual puede aplicarse a un mayor número de cuerpos geométricos, así como para ajustes completos o trozas. Esta fórmula expresa que el volumen de una troza es igual a un sexto de su longitud multiplicado por la suma de su área de la sección transversal mayor más 4 veces el área de la sección transversal media más que el área de la sección transversal menor. Y esto se representa mediante esta ecuación. Como ustedes lo pueden ver, es la longitud entre 6 Bueno, realizando lo mismo, ustedes pueden notar que el volumen de Newton va a ser igual a la longitud de 6 por el área de la sección transversal mayor, representado como S0, más 4 por el área de la sección transversal media, más el área de la sección transversal menor. Estas fórmulas que acabamos de ver son las fórmulas más utilizadas en lo que vendría siendo las mediciones forestales, sobre todo en el área que nos encontramos nosotros, que está muy relacionado, o es el área de más acopio de lo que vendría siendo las plantaciones forestales comerciales. Ya sea todo esto en práctico o en videos siguientes, les enseñaré cómo generar todas estas fórmulas mediante datos que los mismos en próximos prácticos yo se los voy a proporcionar para que ustedes también puedan desarrollar y me entreguen un trabajo con todas estas fórmulas desarrolladas. Bueno, siguiendo curso, también tenemos lo que vendrían siendo los coeficientes mórficos. Y un coeficiente mórfico en sí es un indicador numérico de la forma o de los fustes de los árboles, entendiendo como tal a la relación existente entre el volumen real del fuste y el volumen de un cuerpo geométrico convencional. Usualmente, al calcular los coeficientes mórficos, se toma como denominador el volumen de un cilindro, calculando en función del diámetro normal y la altura del árbol como numerador el volumen del árbol determinado por cualquiera de los procedimientos recomendados para las cubicaciones exactas. Usualmente calcular los coeficientes mórficos es importante que nosotros podamos discernir en realidad qué es lo que pasa. Miren, por ejemplo, aquí en la imagen ustedes pueden apreciar esto, que en sí lo que vendría haciendo es, como lo acabo de mencionar, es el volumen de un cilindro. Y como ustedes se pueden dar cuenta, este es un árbol. Simplemente lo que se hace para conocer el coeficiente mórfico es una división entre el volumen real, que es el volumen que tiene este árbol, y lo que vendría siendo el volumen del cilindro. Y en función de esto nosotros podemos conocer y determinar el coeficiente mórfico de los árboles. El valor de los coeficientes mórficos, tratándose de fustes, generalmente es menor a la unidad. Conociendo el coeficiente mórfico de un fuste, su volumen se determina fácilmente simplemente multiplicando el volumen del cilindro de la longitud que el fuste
y de base igual a la sección del fuste 130 por el coeficiente mórfico. Mm, para palabras más explícitas, lo que hacemos o lo que se puede hacer simplemente es venir, medimos el 1.30, medimos la altura del árbol, y una vez que está medida la altura del árbol, ocupamos la fórmula del cilindro para determinar cuál es el volumen como si fuera un cilindro. Ya ese volumen nosotros multiplicarlo por lo que vendría siendo el coeficiente mórfico. Para usos más prácticos, generalmente se maneja que el coeficiente mórfico de la gran mayoría de los árboles suele ser de 0.65, de 0.60 o de 0.70, dependiendo de la especie. Recordemos que si la especie es una conífera, o que si estamos hablando específicamente de coníferas, lógicamente que su fuste se asemeja más a un cilindro. En cambio, con una latifoliada no suele ser así, ya que la latifoliada presenta muchas ramificaciones en lo que vendrían siendo las copas de los árboles. Y por eso es de gran utilidad lo que vendría siendo el coeficiente mórfico. Bueno, aquí está la fórmula que anteriormente les comenté. El volumen real es igual al volumen del cilindro por el coeficiente mórfico, como ustedes lo pueden pues apreciar. ¿Okay? Bueno, otra manera de que nosotros podamos realizar la cubicación es por el desplazamiento de líquidos. Dice que la cubicación por estos métodos que son conocidos como métodos de inmersión con el auxilio de instrumentos especiales llamados kilómetros. Y dice que simplemente es un tonel, una barrica o algún otro recipiente que se puede improvisar, adaptándose y se le adapta en la parte superior del mismo un tubo o una llave, y se introduce la leña que se pretende cubicar o la madera o las trozas, procurando que la misma quede completamente sumergida en el agua. Hay que recordar que al realizar esta operación se va a derramar por la llave una cantidad de agua que recogida o medida o pesada nos dará el volumen de lo que de las trozas que nosotros queremos ubicar. Uno de los mejores modelos kilómetros que se presentan según la literatura dice que se compone de un cilindro de zinc reforzado por 4 cinchos en la parte de abajo, y en la parte lateral se coloca un tubo de latón acodado hacia arriba, en el cual se enchufa un tubo de vidrio de nivel sujeto por una parte superior por una armadura de metal. En su parte inferior lleva una llave para el vaciado del recipiente, como pueden ver. Este es uno de los métodos que se podría decir directos, en los cuales nos va a determinar cuál es su ubicación. Y como último, hablamos de la cubicación de la corteza. O sea que la corteza, en la mayoría de los casos, la realidad es que constituyen pues un desperdicio sin valor alguno. En otras ocasiones es un producto importante para la explotación, como podría ocurrir con el famoso palo blanco de las leguminosas en Baja California. Dato muy importante, y es que el grueso o espesor de la corteza varía en función de la altura de lo que vendría siendo el árbol.
Dentro de un mismo árbol, el espesor de la corteza presenta su mayor, presenta mayor corteza en la parte inferior del tronco y un mínimo en la parte superior. Esta disminución del espesor de la corteza no es uniforme, sino con frecuencia presenta muchas irregularidades. Para que nosotros, o el método más común de estimación de la corteza se le denomina por diferencia de volúmenes. Y esto simplemente lo que hace es que vamos y determinamos, por ejemplo, el volumen de la corteza va a ser igual al volumen con corteza menos el volumen sin corteza. Simplemente es una diferencia de volúmenes y así nosotros podemos conocer cuál es la cantidad de corteza que tiene el individuo medido en ese momento. Bueno, sin más me despido. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado. Esa es una clase de lo que vendría haciendo la materia de hidrometría. Pertenezco al Instituto Tecnológico Superior de Las Chuapas en la carrera de Ingeniería Forestal. Muchas gracias por su asistencia y esperando en próximos videos en los cuales desarrollaremos lo que viene siendo todas estas fórmulas aquí citadas para próximamente poder utilizarlos en prácticas reales. Bueno, que tengan una excelente tarde.